Bien, buenos días a todos. Ya son las 11:05. Hay todavía alguna gente que se va conectando, pero los voy habilitando un poquito, así que no hay problema. Yo diría que ya podemos ir comenzando el seminario del día de hoy. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a José Barbero, quien es actualmente el decano del Instituto de Transporte de la UNSAM. José es especialista en planificación y políticas de transporte. Es geógrafo por la Universidad de Buenos Aires. Acá tenemos algunos colegas geógrafos también en la audiencia ahora, con posgrados realizados en la Universidad de Toronto y en el MIT. Desarrolló tareas como funcionario público en organismos multilaterales, en empresas de transporte y como consultor privado, por su cuenta. Y también ha realizado trabajos y publicaciones académicas sobre su especialidad, que es el tema del transporte. Bueno, José ha tenido la deferencia de aceptar una invitación que oportunamente le hiciéramos con el profesor Fernández Nielo para comentar hoy algo sobre un tema que nos importa muchísimo y de muchísima actualidad, como son los retos de transporte ante el COVID. José, adelante, todo el auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Más que una deferencia, la verdad que es un placer colaborar con el 3IA, con este instituto gran hermano dentro de la universidad. Efectivamente, yo he preparado una presentación y básicamente esta es la estructura que les quisiera comentar durante esta mañana. En dos partes. La primera es antes de la pandemia, digamos, unos días antes. ¿Qué venía pasando con el sector transporte? Porque me parece que es muy importante tener una mirada un poco estratégica en estos momentos. ¿De dónde veníamos? ¿Qué había pasado en las últimas décadas? ¿Qué se había aprendido y hacia dónde se quería ir? ¿Cuál era el rumbo que en general, en términos de política pública, se estaba planteando para el sector transporte? Y lo segundo es, bueno, vino esta pandemia, y qué es lo que pasa. Esto tiene una cantidad de impactos en el corto plazo, sin ninguna duda. Está bueno revisarlos, ver qué es lo que está pasando, algunos problemas que ya se están presentando y que se van creando hacia futuro, y sobre todo ver qué pasaría después, qué puede dejar esta pandemia, y ahí volver al inicio, esto en qué medida puede afectar aquello de hacia dónde queríamos ir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya después de tanta introducción, vamos directamente a los temas. Yo creo que si uno dijera de dónde veníamos, la palabra hipermovilidad ajusta bastante, ¿no es cierto? En general no tenemos conciencia de ciudadanos comunes, digamos, de cómo creció la cantidad de movimientos de bienes y de personas en este planeta en los últimos años, me refiero a años de varias décadas, ¿no es cierto? Ahí está presentado en un gráfico que es logarítmico, obviamente, porque el aumento ha sido fenomenal desde la mitad del siglo pasado, bueno, la revolución industrial, y sobre todo el siglo XX. El siglo XX ha sido un siglo de una expansión enorme de los movimientos. Y en este gráfico faltarían las últimas 2 o 3 décadas donde esto ha seguido explotando. El crecimiento ha sido claramente en forma exponencial. Fíjense en el gráfico de arriba a la derecha, hay una raya celeste es el crecimiento de la población, pero el crecimiento de los movimientos fue muchísimo mayor que el de la población, ¿no? La distancia recorrida por persona se multiplicó mucho, o sea, ¿no? Por lo menos cuatro veces en los últimos 50 años, o sea, cada persona en un día o en un año, lo que fuera, cada vez se mueve más, hace más cosas. En general eso está asociado a una mejor calidad de vida y a mayores oportunidades. Y el crecimiento de vida, el movimiento de bienes, tal vez es menos visible, no es tan espectacular, pero es contundente, ¿no es cierto? Incluso cuando se mira hacia el futuro y se hacen algunas proyecciones de lo que se movería en el planeta, no es tanto los pasajeros, son las cargas lo que más crecerían. ¿Y por qué? Y porque en la medida que haya, bueno, hoy está todo, veremos, ¿no es cierto? Pero si seguía habiendo un crecimiento económico, no es el caso de la Argentina, pero sí en el resto del mundo, hay mayores sectores que aumentan su ingreso, que consumen más, entonces se produce más, se comercializa más, ergo se transporta más, y si grandes países como China o como India realmente pueden lograr que
grandes masas de su población salgan de la pobreza, ingresen hacia una suerte de clases medias. Bueno, eso implica un movimiento enorme, sobre todo en un mundo globalizado, donde las cadenas de abastecimiento ya son planetarias, no son locales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de estos niveles inéditos de actividad? Bueno, una, creció la población, sin duda, creció el ingreso, creció el consumo. Otro tema es, bueno, la urbanización, que el mundo hace unos pocos años pasó el 50% de urbano y rural, antes había más rural que urbano, en este momento hay más urbano que rural. Bueno, en Argentina somos un extremo, nosotros tenemos 93% de población urbana, y no solo se concentra la gente en las ciudades, sino que las ciudades se han expandido mucho territorialmente. Son ciudades grandes, muchas veces no hay descentralización de actividades, con lo cual no solo aumenta la cantidad de viajes, sino que los viajes son más largos. Esto de la globalización de las cadenas de abastecimiento, esto empezó muy fuerte en los años 90, no es que haya no es el primer caso en la historia, pero se afianzó muchísimo del outsourcing y de las empresas poniendo sus plantas en distintos lugares del planeta buscando costos menores, con lo cual la globalización fue transporte intensiva, implicó mucho más necesidad de movimiento. Y la verdad que también el sector transporte ha tenido algo que ver en todo esto. Si no hubiera habido las mejoras que hubo en los últimos años, en las últimas décadas, realmente todo este nivel de actividad del sistema hubiera sido inviable. Los contenedores, hoy el movimiento, esto que decíamos, la globalización del comercio, sin los contenedores sería imposible, aviones de fuselaje ancho, sistemas masivos en las ciudades, en fin, podríamos hacer toda una lista, pero lo que es cierto es que el sistema de transporte se fue adecuando y mejorando y creciendo para permitir esto, incluyendo la motorización. Hoy tenemos 1.200 millones de vehículos en el planeta. Y esto decimos, bueno, eso es lo que pasa, y esto tiene consecuencias, ¿no es cierto? Consecuencias buenas y consecuencias malas. Brindó beneficios sin ninguna duda. En general, se asocia una mayor movilidad de las personas a una mejor calidad de vida. Incluso cuando hay crecimiento económico en las ciudades, por ejemplo, la proporción de viajes para ir o volver del trabajo empieza a achicarse y empieza a crecer otro motivo de viaje. Gente que va a estudiar, que va a tener actividades sociales, que va a atender su salud, ¿no? Que va a recrearse. En una ciudad pobre, digamos, tal vez 2/3 de los viajes sean para ir al trabajo. En una ciudad rica, menos del 30%. La gente viaja mucho más, pero para hacer otras cosas. Bueno, entonces, en materia de movilidad de las personas, sí, esto ha tenido su parte buena, y de los bienes también. O sea, esto ha permitido realmente crecimiento en la economía y sobre todo inserción de países en desarrollo en cadenas globales. Pero también hay consecuencias negativas y que son relevantes, sobre todo el deterioro ambiental. Esto está en varias áreas, ¿no es cierto? Calidad de aire, ruido. La próxima lámina detalla un poquito más de eso. Emisión de gases de efecto invernadero, o sea, no solo hay problemas locales, hay problemas de alcance global, y también, en muchos casos, la expansión de los sistemas de transporte contribuye indirectamente a otros impactos, ¿no? Carreteras en zona de selva, realmente son vehículos de deforestación o de reducción de biodiversidad, en fin, hay como un encadenamiento de efectos que no es el caso ahora ver en detalle, pero sí mostrar, como está en esta lámina, los muchos impactos ambientales que tiene el transporte. Hoy, la verdad, en la agenda domina mucho el que está más arriba en esta lámina, que es la emisión de gases de efecto invernadero, porque el transporte tiene un rol alto, es un actor importante en esto. Y no solo es importante, sino que, digamos, lo que se veía hasta hace poco es que era un poco la bestia negra, digamos, un sector en el que se quería que bajen las emisiones, pero todas las tendencias seguían creciendo y creciendo. Y hay una cantidad de efectos, no los detallo en este momento, pero la verdad que los impactos ambientales del sector son bastante considerables. Si uno mira para adelante también, y siempre pensando cómo veíamos esto en enero de este año, decía, bueno, fenómeno, esto es lo que venía pasando, ¿qué pasará en el futuro? Y hay varias tendencias que se iban afianzando y que sin duda iban a tener una influencia notable en la agenda del transporte. Y yo acá destaco 3. Una de ellas es el tema del cambio climático. Ya recién
ponía los títulos, ¿no es cierto? Es un sector que es responsable más o menos de la cuarta parte de las emisiones que se generan por uso de energía. Muy centrado en consumo de, energía, de combustibles fósiles. El 95% de la energía que usa el transporte viene de combustibles fósiles. Es decir, dice que de todos los petróleo que se extraía en el mundo a principios de año, el 60% de esos barriles, por decirlo de alguna manera, se consumen en el transporte. Y en el caso de nuestro país, este es un tema severo porque nosotros tenemos una matriz modal, o sea, la forma en que los distintos modos participan, tanto los movimientos urbanos como interurbanos de pasajeros y de cargas, está muy inclinada hacia el transporte automotor. Entonces, nosotros somos bien sensibles a esta característica. Entonces, las medidas del cambio climático, la necesidad de mitigar, más allá de la adaptación, resiliencia, pero el solo hecho de tener que mitigar emisiones, sin duda iba a ser un factor que tenía que incidir en la gente. Había cosas que había que cambiar atendiendo a esta tendencia. La otra tendencia grande son las nuevas tecnologías, es decir, estamos en un momento de unos tremendos cambios tecnológicos, eso incide mucho en el sector transporte, no solo en la oferta, es decir, en la organización de los sistemas de transporte, sino también muchísimo en los hábitos y preferencias de los usuarios, sea personas que quieren viajar o sea empresas o particulares que quieren despachar carga, ¿no es cierto? Entonces, todos temas de plataformas digitales, servicios a la demanda, el uso de Big Data, cambios en la propulsión de los vehículos, nuevas este tipo de combustibles, el avance hacia vehículos autónomos, todavía un poco lejano, pero como que se iba ya entrando en el horizonte. Y bueno, le decía muchísimos cambios en los hábitos y preferencias de los usuarios, de cómo moverse, de a dónde moverse, con qué instrumentos hacerlo, etcétera, incluyendo también a quienes compran y venden mercadería, ¿no? Y otra tercera tendencia, tal vez menos visible, pero que es importante, si uno miraba hacia el futuro del sector, es que ya los países no deciden sus políticas en estas materias de una forma completamente autónoma, sino que poco a poco van tomando compromisos generales, ¿no? Hay acuerdos de alcance global, tal vez los más conocidos sean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciados en 2015, que a la diferencia de los objetivos que había en el año 2000, le ponen muchísima más relevancia al transporte limpio y seguro. Antes no estaban, en el año 2000 no estaban los objetivos del milenio. En los desarrollos sostenibles sí, hay un cambio bastante interesante. El Acuerdo de París, también de 2015, ese obviamente implica que el país también no es un mecanismo excesivamente coercitivo, bastante poco, pero donde ya hay que ir poniéndose unas metas. De hecho, la Argentina desarrolló un primer plan en el año 2017, esa sigla que está ahí, Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático, que bueno, tiene muchas cosas que son bastante opinables, pero tiene de positivo que ha sido la primera experiencia donde el país ya empieza a poner propuestas concretas diciendo qué es lo que hay que cambiar para reducir emisiones, etc. Después está habiendo otros acuerdos muy, muy importantes, también vinculados sobre todo a los servicios internacionales, tanto en los aéreos, que es el de Corsia, donde ya se empieza a pensar en tasas al carbono, ¿no es cierto? O sea, que en pagar por las emisiones, y se están cocinando unos acuerdos bastante relevantes para nosotros en materia de transporte marítimo, la Organización Marítima Internacional, que implicarían también un sobrecargo a los fletes marítimos, que para un país alejado de los mercados como la Argentina no es un tema menor, ¿no? O sea que, bueno, hay alcances globales, tal vez haya otros nuevos, ¿no es cierto?, que se van poco a poco armando, porque ya va tomando conciencia el mundo de la necesidad de atender estos problemas ambientales de alcance global. Entonces, si uno se parara hace unos 5 años, 8 años más o menos, ¿sí? ¿Qué es lo que se pensaba del transporte? Y ahora me voy a centrar un poquito más en el transporte urbano. Después vamos a volver a una mirada más general, pero me voy a centrar un poquito en el transporte urbano. Y la verdad que lo que se veía es que el modo dominante, lo que había venido creciendo, era sobre todo el transporte individual, el transporte automotor, ciudades llenas de autos, y que eso finalmente no era ni sostenible ni aconsejable, que había una cantidad
de elementos importantes para pensar que era imprescindible cambiar ese modelo de crecimiento. Tal vez las ciudades norteamericanas son el mejor ejemplo de esas ciudades tan orientadas al automóvil particular, pero no son ni de lejos las únicas en el mundo, es un fenómeno bastante general. Incluso en las ciudades europeas, cuando uno sale de lo que es el área central de las ciudades y considera las periferias y las áreas suburbanas, el uso del automotor privado es muy grande. Entonces, viendo que eso tenía una cantidad de efectos realmente negativos en muchos aspectos, digamos, lo que se proponía era un cambio importante. Muchos ya hablaban de cambio de paradigma, ¿no es cierto? En el cual yo diría que sus principales pilares eran reducir, o sea, en el objetivo reducir el vehículo individual y impulsar otra forma de transporte limpio y eficiente. Y sus 4 pilares de acción tal vez serían: uno, mejorar el transporte público, organizando sistemas integrados de transporte público, y el transporte no motorizado, transporte activo, como lo llaman ahora. Entonces, minimizar esa movilidad individual, cada uno en su vehículo, y buscar otras formas. Entonces, bueno, eso llevaba a todas políticas de impulso al transporte público, integración física, tarifaria, operacional, etc. En paralelo con eso, desalentar el uso del transporte público, o sea, impulsar una cosa y tratar de frenar la otra, con medidas de cobro por congestión, cuotas para ingreso al centro, estacionamiento disuasorio, una cantidad de medidas que buscaban justamente desalentar el uso del auto. Tal vez muy importante también pensar que las acciones en el transporte, sobre todo en las ciudades, no responden solo a cambios en la oferta, es decir, ampliar carreteras o construir trenes o subtes o lo que fuera, sino también actuar sobre la demanda. Es decir, buscar que la cantidad, no tanto la cantidad de viajes, sino la extensión de los viajes, su concentración en ciertos lugares, su concentración en ciertos horarios, sea la menor, porque la gran congestión se produce por eso. Entonces hay toda una cantidad de opciones de gestión de la demanda, tanto de corto plazo, por ejemplo, cobrar más en ciertos horarios los peajes, etcétera, como de largo plazo, y eso está vinculado muchísimo al diseño urbano y a los usos del suelo, en buscar que las ciudades estén organizadas de una manera tal que lleven a que los viajes sean más cortos. Entonces, eso es importante porque las medidas para hacer esto ya no están simplemente en el ámbito del área del transporte, sino en otras áreas de política pública dentro de los países o las ciudades, ¿no es cierto? Y después, bueno, también la cuarta pata, digamos, de lo que uno veía en el año 2010-2015, es obviamente un fuerte énfasis en la descarbonización, ¿no es cierto? Evitar viajes que sean necesarios, promover cambio modal, buscando, digamos, derivar viajes hacia modos de transporte más amigables con el medio ambiente, y después buscar más eficiencia, más operatividad al interior de cada modo de transporte. Normalmente hay muchísimas cosas que hacer para hacer un transporte más limpio, más seguro, etc. Estos eran un poquito los criterios más relevantes, y que esto fue cambiando en los últimos años. Esto tal vez es mi interpretación, no está tan escrito esto, pero yo lo veo así, ¿no es cierto? Es como que, fíjese, en el modelo anterior, el automóvil de alguna manera era el malo de la película, ¿no es cierto? Realmente ese modelo de movilidad urbana tan centrado en el automóvil particular era lo que llevaba a estas situaciones insostenibles e indeseables. Y como que el automóvil reaccionó, probablemente las empresas automotrices vieron venir eso y fueron buscando ver cómo ubicar el automóvil en este nuevo modelo de movilidad. Y realmente ahí hubo como un reinvento, por lo menos como una imagen a futuro, de cómo incorporar el automóvil en este modelo, básicamente pensando en un automóvil que emita menos, puede ser eléctrico, también no solo eléctrico, pero eléctrico es lo que más se promueve, que sea autónomo, mirando más hacia el futuro, que no sea un auto incluso de una persona, sino vehículos que se desplacen con un sistema de autonomía, llevando a varias personas, que estén interconectados, eso permite compartirlo, ¿no es cierto? Entonces, la idea, si uno quisiera tener así como una visión de cómo se podía imaginar el automóvil en un modelo de transporte sostenible, es que no son autos de personas o familias, sino más bien flotas, que uno con una aplicación lo llama, y van recorriendo, llevando gente de un lado
punto al otro, optimizando recorridos. Hoy hay una enorme cantidad de instrumentos de la informática que te permiten optimizar todos estos movimientos, no requieren estacionamiento en las ciudades, ocupan muchísimo menos espacio en la vialidad de lo que ocupan los autos individuales. En fin, era como un reinvento del auto bajo estas cuatro cosas, ¿no es cierto? Que fuera eléctrico, que fuera conectado, que fuera autónomo y que fuera compartido. Algunas de esas cosas están avanzando y otras no tanto, sobre todo el auto autónomo es un tema que ahí viene, se está invirtiendo enormemente en eso, pero todavía falta un poco. Entonces todo esto desembocaba en un concepto un poquito más, sigue realmente en los últimos 3, 4 años, de la idea de la movilidad como un servicio. Y tal vez la mejor forma de imaginarse eso es pensar en una ciudad en que así como uno hoy tiene un plan de telefonía donde contratas con una empresa que te vende una cierta cantidad de datos, de circulación de datos y de circulación de voz por mes, y te cobra un abono, imagínate una empresa te haga lo mismo, te dice yo te vendo, no sé, para este mes 60 viajes en el transporte público, 300 kilómetros en taxi y bueno, alguna otra cosa más, y en un auto autónomo y lo que fuera. Bueno, entonces uno como que tiene un plan, ¿no es cierto? Y ya se rompe algo que es muy, muy tradicional en el transporte de personas, que normalmente es la persona la que contrata con la empresa de transporte público o con el taxi con el que fueron con la bicicleta. En este caso habría como un intermediario, una firma que es la que te vende el abono, y él es como el mayorista que contrata con los trenes, con los subtes, con los colectivos, etc. Y vos mediante una aplicación podés decir, bueno, tengo mi contrato y quiero ir de tal lugar a tal otro, te explica exactamente cuál es la mejor opción, probablemente conozca tus hábitos, si te gusta caminar, si no te gusta caminar, si quieres una bicicleta, tiene a disposición todo el menú de opciones de transporte, con lo cual esto es lo que lleva justamente a este título que te está vendiendo la movilidad como quien vende un servicio. Entonces, bueno, eso hoy es una idea impulsada en general por países geográficamente no muy grandes y que tienen sistemas de transporte público excelentes, que tienen redes de telecomunicaciones excelentes. Probablemente hoy Corea está muy en la vanguardia de estas cosas, o los Países Bajos, bueno, Finlandia, aunque no sea tan chico, también están muy metidos en esto, ¿no es cierto? Eso es un poquito entonces lo que se veía hacia futuro, una visión más futurista, de la cual los países en desarrollo estamos un poco lejos de esas cosas. No de todas, de algunas, no tanto de lo de la movilidad como el servicio, ahí sí uno diría que falta un poco, ¿no es cierto? Y tal vez como resumiendo, para ir pasando ya a la segunda parte de la charla, ¿qué es lo que se veía entonces como el paradigma emergente? ¿No? Hay una serie de títulos que me parece que lo sintetizan, ¿no? De mejorar la oferta, gestionar la demanda, o sea, esa mirada de los dos lados, ¿no? De reducir la congestión a mejorar accesibilidad, con mucho énfasis, esto hablé poco hasta ahora, pero es otro componente importante, en ver el acceso como un aspecto importantísimo social dentro del transporte, porque es lo que realmente da las oportunidades a la gente de hacer cosas. Entonces esta mirada no solo de congestionar grandes carreteras, sino ver cómo todos tienen acceso, de que querer forzar el transporte público, más bien hacerlo atractivo, una forma de planificar, una forma de propulsión de los vehículos, de pago, de financiamiento, en fin. Acá están los títulos que creo que son bastante elocuentes en sí mismos. Bueno, estábamos en eso, en esa situación, y mirando el futuro con estas perspectivas, más realistas en unos países, tal vez menos en otras, cuando viene esta pandemia a principio de este año 2020. Entonces, ¿qué pasó? Primero que se impone, obviamente, el aislamiento como forma de... El aislamiento y el distanciamiento social, ¿no es cierto? Aislamiento implica cerrar fronteras, es decir, evitar que personas que viven en un sitio vayan a otra. El distanciamiento social implica que no estén muy cerca unas de otras. Y esto tiene una incidencia enorme en el transporte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Hasta ahora ha habido muchas crisis
y que las crisis afectan al sector transporte, sin ir más lejos, la de fin del 2001, inicio del 2002. Pero en general lo que caracterizaba esas crisis es que había ante una crisis económica, sobre todo cae mucho la demanda, cae el empleo, la gente no tiene a dónde ir o no tiene plata, lo que fuera. Entonces, bueno, y ahí la demanda cae el 20, el 30%. Pero este caso es novedoso, porque ahora no movilizarse es una política pública. Eso no había pasado nunca, hasta al menos en la memoria que podemos tener en mi generación. Entonces, bueno, eso en aquel momento, yo les decía, si en el 2002 la demanda quedó del 30%, por ejemplo, en el AMBA, en el transporte público y en el transporte particular, hoy, después del inicio de la cuarentena, cayó el 90%, quedó el 10% nomás. A 88 días, o sea, yo tengo los datos de hace una semana más o menos, estábamos en el transporte público en un 28% de lo que era en marzo. Y ojo, hoy tendría que ser un poquito más que en marzo, porque en marzo todavía no es un mes pico en materia de movimientos en las ciudades. Recién empezaban las clases, por ejemplo. Normalmente junio es un mes donde ya hay más viajes que en marzo. Bueno, pero tomando como base marzo, el transporte público está al 28% y los vehículos particulares más o menos en el 50%. Tengo acá algunos gráficos que expresan esto, con información que muestra el impacto de este aislamiento social preventivo y obligatorio desde el momento que se pone primero parcialmente, o sea, aislando a grupos de mayor riesgo, y a los pocos días directamente para todos, ahí es donde empieza la cuarentena. Estos datos, fíjense que hay dos gráficos. Uno es el que surgen del sistema SUBE. Lo que tiene de bueno el SUBE es, y esto está referido al área metropolitana de Buenos Aires, es que muestra, digamos, todas las personas que pasan la tarjeta cuando toman un modo de transporte, sea un colectivo, un tren o el subte, son los tres hoy que la tienen. Y eso es el gráfico de arriba. El gráfico de abajo, en cambio, lo que muestra es cuántas tarjetas se usaron en el día. O sea, una misma persona puede haber usado 2, 3 veces. En general, el promedio, la relación entre la cantidad de usuarios que en un día usan la tarjeta y los usos efectivos es alrededor de 2,3 y con un desvío bastante pequeño. A veces un poquito más, un poquito menos. Bueno, los domingos, sábados, pues un poco menos. Días hábiles un poco más, pero en fin, ya son detalles. Ojo, porque eso es importante aclararlo, porque a veces se habla en unas unidades y a veces en otras, y los diarios normalmente no aclaran esto. Si uno dijera en lo que son los usos de la tarjeta, por ejemplo, antes de que empiece la cuarentena, había 12 millones más o menos. ¿Y cuántos usuarios? Y un poco más de 5. Entonces, esos 5 ahora pasaron a un poquito más de 1. Y esos 12 viajes pasaron a un poco más de 12 millones, pasaron un poco más de 2 millones. Por eso miden cosas parecidas, pero la miden de cosas distintas, ¿no? Fíjense entonces cómo fue evolucionando. Cuando empieza la cuarentena, viene el pánico, ¿no es cierto? Empieza a bajar a mitad de marzo y después tiene una reducción enorme y va subiendo lentamente. Esa forma de dientes que tiene obedece a que hay días, los sábados hay menos movimiento del día de semana, los domingos menos que el sábado, y en el medio también hay feriados o algunos días anómalos, etc. Este gráfico, en cambio, lo que muestra es los días hábiles, ahí es excluyendo de la serie todo lo que sea fines de semana, feriados o días anómalos, que ha habido grandes tormentas o lo que fuera. Entonces ahí uno ve, ya esto sería en los usos de la tarjeta de SUBE, ¿no? Cómo ha ido creciendo el transporte público, pero no creció tanto, ¿eh? Los números no muestran que haya crecido mucho. Estos son los números oficiales de la SUBE. Y están bien estos números, porque esto en realidad lo que muestra son los pasajeros que pagan, no los pasajeros que viajan. Y probablemente en los colectivos, que hoy es el 90 y pico % del movimiento de transporte público, el dato es correcto, con lo cual la tendencia está bien. Acá tenemos la línea azul en el gráfico, es el total, y la naranja es la del colectivo que va ahí pegadita y muy cerca porque es la que explica casi todo, ¿no es cierto? Pero en cambio, lo que no están bien son los
los movimientos en el tren. En esto, el SUBE no refleja a la gente que viaja en el tren. Fíjese, ahí abajo hay un cuadro y muestra, en la línea de más abajo, la proporción de pasajeros que habría respecto a lo que era en la primera semana de marzo, que podríamos decir que era una semana normal. Y claro, para todo el sistema ferroviario estaría llevando el 12% de lo que llevaba antes. Los colectivos llevan el 28%. ¿Qué pasa? Pero hay varias líneas de tren que no, que están cerca de eso, están alrededor del 20, y hay algunas otras que parecería que no llevan a nadie, pero en realidad no es así. Se han levantado los molinetes, hay evasión, la gente no paga, lo que fuera, con lo cual, digamos, los datos no son muy precisos, ¿no? Esto requeriría probablemente un esfuerzo mayor de las autoridades de tener cifras un poquito más precisas. El impacto de la circulación vehicular, hay muchas formas de medirlo, acá en mira, les pongo dos. Una es unos datos que provee Apple, también es una muestra que puede ser un poco sesgada, es bastante buena, esto está para todo el mundo, eso es muy interesante. Y fíjense hoy en materia de viajes en automóvil respecto a la situación de referencia, que también es principio de marzo, es más o menos la mitad, ¿no? O sea que así como en el colectivo será el 28%, 27%, una cosa así, el nivel hoy respecto al 100% que era a principios de marzo, en los autos no, es más alto, ¿no es cierto? La información de AUSA, o sea, son todos los ingresos a las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, da resultados muy parecidos, son muy consistentes, da 51% también, no en esta semana que pasó, sino el viernes pasado. Google también tiene datos de ese tipo, son de acceso a distintos tipos de actividades, pero una de ellas es lo que llaman estaciones de transporte, en general son centros de transferencia, y lo que muestra también es como que sobre 100, digamos, hoy habría 34, lo que yo le decía 28, Google dice 34, y es parecido, depende de cómo se lo mida, etcétera, pero el orden de magnitud es más o menos similar. Todo esto uno dice, bueno, que en el momento en que surge la pandemia, sí, claramente que hay una reducción enorme de la demanda, porque solamente están autorizados a viajar una categoría muy reducida de pasajeros, que son los que tienen actividades esenciales. Por el lado de la oferta también hay una reducción, porque las empresas, cuando vino la crisis esta, no pueden poner todos sus servicios. Por ejemplo, la empresa del subte tiene un 35% del personal que hoy no puede trabajar por distintos motivos, o tiene una enfermedad preexistente, tiene más riesgo, o tiene niños chiquititos, en fin, los distintos argumentos que hoy son los que aplican en todas las actividades, con lo cual les costó, poco a poco fueron organizándose un poquito mejor, y si uno dijera, bueno, si lo que hay que transportar es solamente esas personas de actividades estrictamente esenciales, aun cuando pongamos unos protocolos sanitarios que hagan que pocas personas puedan subir a un vehículo, ¿no es cierto? En el colectivo, por ejemplo, solamente los sentados, o en los trenes también, sin personas paradas. Bueno, hay distintos tipos de protocolos en distintos países, en distintos sistemas han adoptado unos distintos, en algunos dejan personas paradas pero separadas, en fin. Pero todos estos protocolos lo que tienen en común es que llevan a una reducción efectiva de la capacidad muy grande, aproximadamente a un tercio. O sea, un vehículo que antes llevaba 100, ahora puede llevar 30. En el subte es menos, por ejemplo. En los colectivos puede ser un poquito más, por eso cambia. Entonces uno dice, bueno, si lo que hay que hacer es transportar exclusivamente a aquellas personas que tienen actividades esenciales, porque no tienen otra forma de moverse, además, bueno, el sistema está bien, puede darles respuesta aún con estos protocolos. Ahora, ¿qué pasa cuando se va flexibilizando ya en una etapa que todavía no hemos entrado, pero que se supone que está más o menos por venir, en la cual ya se empieza a autorizar el movimiento de un poco más de gente, no estrictamente la que es esencial, pero siguen vigentes estos protocolos de distanciamiento? Bueno, ahí se produce un problema porque la capacidad del sistema con estos protocolos está muy limitada, y si la demanda va creciendo, y aunque no llegue, porque no va a llegar seguramente a lo que era antes en marzo, probablemente supere la capacidad ofrecida. Entonces,
Es decir, ¿por qué la demanda probablemente no crezca mucho? Bueno, primero, por la actividad económica va a tener un parate muy fuerte, menos empleo, menos ingresos. Mucha gente no va a querer usar el transporte público aunque pudiera, porque se ha generado también una hora de temor importante hacia el transporte público, que es visto como un área o un vector de contagio importante. Probablemente adopte otras formas de moverse, un servicio de plataforma o autos o motos, y lo de los motos es lo más peligroso realmente, porque para muchos puede ser una gran solución, pero les digo, la probabilidad de tener un accidente fatal, de morirse usando moto, es más o menos 20 veces más alta, 20 veces, no un 20%, 20 veces más que en un automóvil. En el año 2018, que es la última estadística oficial que tenemos, en Argentina murieron 2.400 personas por accidente en moto. Impresionante. Y bueno, un poco en este sentido, digamos, el salirse al transporte público va a llevar a estas cosas, ¿no? Bueno, entonces lo que uno ve es que hay un riesgo también, no en el momento de la cuarentena más estricta, sino cuando se va liberando, de que haya una brecha entre oferta y demanda. El otro reto no es solo físico, hay un problema financiero tremendo atrás de esta cuestión del transporte público, porque la caída en el número de pasajeros es un derrumbe en la recaudación. Bueno, esto es en el transporte urbano y también en el interurbano internacional. Las líneas aéreas hoy están en una situación realmente extrema, los ómnibus de larga distancia no están operando, o sea que ahí realmente no pueden moverse, está prohibido moverse, entonces la actividad que ellos realizan no es viable y no tienen ingresos. Bueno, ¿cómo sostenerse en eso, no? Aparte, bueno, si en el momento que va volviendo la actividad, los protocolos incrementan costos, hay que tomar más precauciones, más cosas. Bueno, imagínense un avión que lleva la mitad de las personas que llevaba antes, el precio va a subir, sin duda, ¿no? Por ahí no en un inicio, pero si no, no sería sostenible, ¿no? En el caso del transporte público, el problema es más grave cuanto menor fuera el nivel de subsidio. En esos casos se da una paradoja. En las ciudades del interior de Argentina, como Rosario, Córdoba, donde el subsidio era la mitad, un poco menos en los colectivos, cuando cae la recaudación, esa mitad se les cayó, ¿no es cierto? Porque era plata que generaban, porque la gente pagaba, ¿no? Transportar gente, eso desapareció. En la región metropolitana, los colectivos no tenían un subsidio más alto, prácticamente 2/3 del costo total. Y en el caso de los trenes, el sistema financiero, el impacto financiero es muy débil, porque ya estaban subsidiados prácticamente el 95%. O sea, aunque no cobren, ese otro 5% no es mucho lo que cambia. Pero este es un tema muy importante porque una crisis así, que dure varios meses, a estos sistemas de transporte realmente los pone en jaque. ¿Se puede trabajar sobre esta brecha de oferta y demanda que le decía? Sí, no me voy a detener en eso, pero hay varias formas de hacerlo. Una es evitar los picos, ¿no? Porque el transporte público normalmente tiene empuntamientos fuertes. En subte y en tren normalmente es a la mañana y a la tarde. En los colectivos hay un pico al mediodía también, bastante relevante. Se puede mejorar también la organización de los servicios, poniendo, por ejemplo, más conectivos en ciertos segmentos de la ruta donde hay más tráfico, o sea, un poco optimizar servicios, cosa que tal vez se tendría que haber hecho antes, que no se hizo. Bueno, esto puede ser una oportunidad, ¿no? O sea, hay una cantidad de medidas, si uno quiere, para tratar de mitigar esto, que puede ser un problema. Pero creo que el problema mayor es me pasé mal, es cómo asegurar el sostenimiento de los operadores. Normalmente hoy todas las ciudades del mundo lo que están haciendo es brindando un apoyo fuerte a su sistema de transporte público para que no se caigan. Tal vez el caso emblemático es el de Londres, que ha tenido una política histórica de muy poquito subsidio, ¿no? Por eso la tarifa de viajar en transporte público en Londres es carísimo, porque ahí cobran, digamos, la tarifa cubre todo y un poco más, incluso hasta un poquito de amortización de la infraestructura. Y hoy no, bueno, cambiaron su política y dicen, no, vamos a darle soporte financiero con plata pública, porque si no el sistema, digamos, colapsa y el día de mañana lo vamos a precisar y no va a estar, ¿no es cierto? Y esto mismo se repite en todas las ciudades, porque en general ven a los sistemas de transporte público como activos estratégicos. Cuando la ciudad vuelva a alguna forma de normalidad, van a ser imprescindibles. Entonces, destruir eso, y no solo que
que se arruinen los equipos, sino que se destruye valor. Una organización que opere un sistema de transporte público, sea privada o sea pública, es el resultado de muchos años de organización, de capacitación de personal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un riesgo de destrucción de valor muy fuerte. Y tal vez el tema más relevante para nosotros es que el transporte público además tiene una connotación social muy fuerte, que tal vez no sea tan así en los países más desarrollados, pero en países en desarrollo la gente de menores recursos no tiene ningún acceso a la movilidad individual, salvo que vaya al caso de la moto, etcétera, para viajes largos. Sí, caminar o bicicleta son opciones muy valiosas, pero para viajes más cortitos, no cumplen con los viajes largos, que son los que tienen las grandes ciudades, ¿no es cierto? Y estos sectores de menores ingresos probablemente no tengan tanto acceso u opciones del teletrabajo, se tienen que desplazar, necesitan viajes motorizados. Bueno, la no disponibilidad o el riesgo del transporte público realmente implica una reducción en eso que llamamos acceso, en alguna de las láminas anteriores, que es realmente uno de los grandes puntos a tener en cuenta en la movilidad del futuro. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Bueno, que en la Argentina ese apoyo público para tratar de sostener estos sistemas, sea empresas públicas o privadas, para el caso es lo mismo, realmente depende que el Estado tenga capacidad de hacerlo. Y nosotros tenemos un problema serio de capacidad fiscal limitada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos en riesgo, ¿no? ¿Cómo hacer para que sobrevivan estas empresas? Creo que este es un problema no menor. Hasta ahora yo me he centrado mucho en el tema del transporte urbano. Veamos un poquito el tema de las cargas y la gestión de la infraestructura. En las cargas el impacto también es fuerte, pero es distinto un poquito, porque es dispar. Hay algunas actividades donde el movimiento, a pesar de la pandemia, ha seguido bastante activo y otras no, donde realmente han tenido un impacto muy negativo, ¿no es cierto?, según el tipo de productos. Por ejemplo, nosotros este año, creo que en marzo, abril, en materia de movimiento de granos de exportación, batimos récord, crecimos un montón respecto al año pasado, en plena pandemia. O sea, el sistema de camiones, algunos trenes y los puertos graneros siguieron trabajando a full, ¿no es cierto? Y otros movimientos, no, realmente de otros productos, de la industria de esta parada, no sé, de textiles o lo que fuera, quien estaba en ese rubro, ahí sufrió mucho, ¿no? Ha habido cambio en los canales de venta muy fuerte, el e-commerce se multiplicó varias veces, eso le generó a las empresas unos desafíos de logística muy fuertes, no estaban normalmente preparados para eso. Bueno, este es un gran cambio, probablemente un cambio que quede. El comercio internacional se redujo, no tanto, fíjense, más o menos un 20%, esto sería buques y navegación. Esto tiene impactos indirectos, por ejemplo, el consumo de combustible ha caído muchísimo, y ese consumo de combustible es el que alimenta los fondos viales, con lo cual el mantenimiento de la red de carreteras depende un poco de eso, ahí es otro impacto indirecto, y lo mismo en todos aquellos servicios que eran concesionados por el Estado, donde el concesionario, que tiene obligaciones y demás, de repente ve una caída inesperada de ingresos y bueno, todo eso se pone en riesgo, ¿no es cierto? Peajes, aeropuertos, terminales portuarias, etcétera, así como en otras crisis ha habido que revisarlo. Bueno, veremos qué es lo que pasa en esta, ¿no? ¿Y qué puede pasar después de la pandemia? Sí, bueno, esto es especulativo porque nadie sabe bien qué puede pasar, pero eso no quiere decir que nos vayamos pensando o imaginando escenarios, ¿no es cierto? Como yo les decía, en las ciudades, y centrándonos en eso, lo que veo es probablemente digamos que el paradigma que nos veníamos proponiendo, esto vuelvo a las primeras láminas, ¿no es cierto?, que se basaba en buena medida en el desarrollo del transporte público y en una reconversión del automóvil particular, pero hacia un vehículo compartido, operado bajo otros modelos. Bueno, si la gente no puede viajar junta y tiene que haber distanciamiento, estas dos formas de transporte realmente quedan como descartadas, y es un problema muy serio. ¿Será así? Y no lo sabemos. Algunos países asiáticos que ya fueron pasando la crisis, hoy están con unos niveles de actividad aquí importantes. Por ejemplo, en Tokio los trenes y subtes ya deben estar más o menos en el 80%, Taiwán, Singapur lo mismo. Fíjense, en Tokio, por ejemplo, la recomendación a los pasajeros es obligación de usar barbijo y tratar de no hablar, de no hable en el transporte público,
E incluso hay una serie de investigaciones que están mostrando que no habría tantos contagios como generalmente se piensa. Este es un tema que todavía está ahí como en plena discusión, ¿no es cierto? Seguramente va a haber una tendencia a la seguridad individual porque mucha gente va a tenerle temor al transporte público. Eso es malo realmente porque eso nos lleva a pensar que eso estaría un poco en el sentido contrario de lo que se veía venir, ¿no es cierto? No así en el no motorizado, que era la bicicleta, probablemente la bicicleta eléctrica amplíe un poco el rango de alcance de la bicicleta y permita a más personas usarla. Puede haber cambios también en la organización de las ciudades, ¿no? Ya hoy leemos en los diarios que hay gente que quiere ir a vivir a zonas de menos densidades, etcétera. Será así, y muchos no sabemos todavía si va a ser así y cuánta incidencia y cuándo, ¿no es cierto? Pero sí hay claramente, por ejemplo, en la organización de las empresas, el teletrabajo seguramente ha tenido una escalada muy grande. No digo que siga así, pero no va a bajar a como éramos antes. O sea, seguramente muchas empresas no van a querer tener más sede, va a haber más teletrabajo. Entonces eso implica un cierto abandono en los grandes centros, y no solo de quienes iban a trabajar ahí, sino que esos que iban a trabajar ahí consumen. Por ejemplo, van a almorzar al bar. Bueno, si baja el 20-30% de los que iban al centro, bueno, 20-30% de los que vendían almuerzo va a perder probablemente, o va a cambiar la demanda, se va a localizar cerca de donde la gente vive. En fin, puede haber una serie de cambios cuyo tiempo y cuya intensidad todavía es muy difícil de predecir, ¿no es cierto? En el transporte de cargas también seguramente va a haber cambios, ya se lo está viendo, probablemente esta logística del just in time y de cadenas de abastecimiento muy intensas se afloje un poco. Probablemente esto también lleve a buscar economías, otra menor demanda, buques más grandes, es un problema serio para Argentina. En fin, hay cambios que van a quedar, y me voy llegando hacia el final de la presentación. Creo que el teletrabajo, la educación virtual, sin duda, no creo que volvamos a lo de, no, que todo siga como es hoy, pero tampoco vamos a volver a lo anterior. Y el comercio por e-commerce y en línea seguramente también va a alterar lo que eran los canales de venta respecto a la situación anterior. En muchos países lo que se habla es decir, bueno, la crisis también es oportunidad, entonces no puede haber un proceso de recuperación que sea sostenible. ¿Cómo combinamos la salida de la crisis con tratar de volver un poco a las agendas del desarrollo sostenible? En Europa ahora están con unos planes muy grandes, unos miles de millones de euros que a uno se le escapan las cifras por la cantidad de cero que tienen, pero que lo que buscan es sí, impulsar el crecimiento, también generar empleo, pero simultáneamente crear sistemas más limpios y más resilientes, como alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en nuestro país podremos hacer eso. ¿Qué capacidad tendríamos nosotros para volver a una normalidad distinta y tratar de impulsar una recuperación sostenible? Y ahí el problema que vamos a tropezar es que el contexto económico es durísimo. Los ingresos de la gente van a ser chicos, el sector público va a estar tremendamente apretado, ya venía mal, y ahora va a tener demandas de todo tipo. Porque hablo hoy del transporte, pero hay una cantidad de sectores que están con ese mismo riesgo de destrucción de valor, al igual que están las empresas de transporte público, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno pensaría que es momento realmente de afinar el lápiz, de buscar medidas realistas, costo efectivas, ¿no? Y que traten de estar alineadas con esto, no olvidarnos, no sea que la emergencia nos haga olvidar un poquito las agendas más estratégicas, ¿no es cierto? En el ámbito urbano hay tal vez se pueda optimizar y mejorar el sistema de transporte público, facilitar el no motorizado, hay toda una agenda y no entro en detalles con eso. Lo mismo en las cargas, se puede impulsar un poco el cambio modal, pero hay muchísimo por hacer al interior del transporte automotor, de los camiones. Los camiones podrían emitir mucho menos y ser más eficientes también. Y bueno, y hay un enorme desafío, creo yo, en reemplazar fuentes de combustible, sobre todo pensando
que si la Argentina es un país que va a tener gas en exceso y un gas difícil de exportar porque los mercados internacionales probablemente tengan un exceso de oferta. Y bueno, ahí podremos llegar a hacer algunas cosas importantes nosotros, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir pensando en el tema de la huella de carbono. Yo creo que si uno imagina una salida de Argentina en los próximos años, creo que hay un consenso creciente en que el país tiene que exportar y tiene que exportar bastante. Y para exportar hay que ser competitivo y la competitividad en las últimas décadas se medía fundamentalmente en costos. Y hoy cada vez más no es solo costo, también es huella de carbono y calidad de servicio. El tema de la huella de carbono hoy va a ser un atributo de la competitividad tan importante como los costos logísticos o cualquier otro. Entonces, realmente ahí no nos podemos dormir tampoco, no nos podemos quedar en ese tema porque realmente ahí estaríamos como escupiendo al cielo, ¿no? Ahora, esto, y este es la última lámina, también nos interpela un poquito sobre las capacidades para hacer esto, ¿no? Uno diría, bueno, bajo este contexto, unas políticas de transporte, la verdad, no se tienen que limitar a tratar de asegurar la movilidad. Tienen que estar combinadas con las políticas ambientales, tienen que estar combinadas con la política energética, tienen que estar alineadas con la política de desarrollo productivo a la hora de elegir prioridades, y también con el desarrollo urbano y la vivienda. Ya veíamos que las medidas sobre la demanda, que son imprescindibles en el contexto urbano, tienen que ver con eso. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cómo hacemos en un país y con un sistema de gobierno que tiende a estar muy atomizado, donde cada área fija una política sectorial específica para que realmente se las combinen? Bueno, el cambio climático, hay un gabinete de cambio climático, es una buena iniciativa y hay que trabajar un poco más en eso. Yo creo que uno de los desafíos del siglo XXI en materia de política pública realmente es poder combinar distintas áreas que tradicionalmente se han movido en forma autónoma. Eso también requiere un Estado que esté bien organizado, que tenga recursos humanos adecuados, que tenga los datos, herramientas de análisis. Yo creo que estamos medio flojos nosotros en Argentina en eso. Y en el caso del AMBA, además, y se ha visto algo con claridad en estas últimas semanas, es que es un área metropolitana, es decir, la ciudad como fenómeno urbano es todo, la AMBA 14, 15 millones de habitantes, es eso, los límites interjurisdiccionales son líneas en el papel en última instancia, que implican distintas autoridades, pero esas autoridades responden a una unidad que funcionalmente es una sola, ¿no? Entonces ahí hay las necesidades de coordinación y de ajustar los mecanismos de gobernanza, realmente son imperiosas. Sí, esto último, tal vez el último mensaje, creo yo que en esta emergencia en que estamos, hay que tratar de combinar en la forma, en lo que sea posible, los problemas de corto plazo, pero no perder de vista realmente las estrategias de largo plazo y el cambio de paradigma en que tiene que estar metido el sistema de transporte. Bueno, y con esto termino, Roberto, creo que más o menos estamos en la duración prevista y quedo lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias, José. Sí, perfecto en tiempo. Es muy interesante presentación. Y hacemos un agradecimiento virtual. Puede poner el micrófono si quieren. La presentación está abierta a preguntas, así que lo hacemos como es habitual. Si no hay muchas por chat, o al revés, mejor, si no hay muchas en forma oral, si hay muchas más por chat. Acá Jorge dice que quiere hacer una pregunta, como fue el primero que escribió, tiene la palabra. Así que después vemos más. Adelante, Jorge. Gracias, Roberto. Muchas gracias, José. Realmente muy lindo la charla. Impresionante. Impresionante y también es bastante alarmante ver crudamente todas las cosas que hacemos agua como país o como región, ¿no? Ahora, en particular hay un detalle que no me quedó claro, fue muy claro todo y prácticamente cubrió todas las dudas que yo tenía, pero el contagio en el transporte público. Vos dijiste que en Tokio y en Singapur ya están llegando a los niveles pre-pandemia, por así decirlo, el 80%, algo así, ese número dijiste. Ahora, en Nueva York se especula con que la principal causa del golpe
que sufrió la ciudad fue precisamente el metro. Yo no sé cómo se puede solucionar o tratar de arrimar el bochín en ese sentido en nuestro país. En particular, si bien vos mostraste que hay picos a la mañana y a la tarde de uso de los transportes públicos, en general el subte, por ejemplo, está siempre lleno. Es decir, llegar a niveles en donde vayan solamente las personas sentadas, en la línea B, que es la que pasa acá a 2 cuadras de casa, no existe prácticamente casi en ninguna hora del día. Es decir, es prácticamente imposible decir, bueno, que los colegios hablan de 7 a 9, el Poder Judicial de 9 a 11 y así voy mechando actividades. Es un problema. ¿Tenés algún comentario en particular sobre la situación del metro en Nueva York? Sí. Y gracias, José, nuevamente. No, con todo gusto. Mira, ese fue un artículo que salió, para ser más preciso, del Departamento de Economía del MIT. No es un artículo que haya sido objeto de referato, y hace una correlación muy interesante entre cómo fue creciendo, digamos, los contagios del COVID en ciertos barrios, vinculado con el movimiento que tenía el metro. Cuando el metro empieza a reducir sus movimientos, bueno, los contagios paran, etc. Ha sido objeto de varias críticas ese análisis también, sobre todo un problema de, digamos, en lo que es la estructura de la correlación que hacen ellos, de la correlación espacial, donde decís, bueno, mirá, si hacés en vez de hacer esto con el metro, lo hacías con los bares o con los cafés para tener el mismo resultado. O sea que ahí no es tan claro. De cualquier manera, ha habido tres recientes, uno en Tokio, otro en Francia, otro en Austria, donde ya se han metido a ver en serio cómo son los clústeres de contagio. Y en los tres estudios, el transporte público no aparece. Ahora, yo tengo probablemente la misma duda que tengamos todos. Leo esos artículos y digo, pues yo hubiera pensado distinto. Digo, ¿sí? Si vos en el subte tenemos 4 personas por metro cuadrado y esto se contagia por la cercanía, sin duda el transporte público es un ámbito proclive al contagio. Y no solo a bordo, tal vez más que a bordo es en los puntos de embarque y desembarque. Sobre todo, no sé, vos ves la salida de la estación 11 y decís, bueno, acá están todos juntos, no estamos cumpliendo. Ahora, yo creo que es un tema de lo que yo le pongo un signo de interrogación. Yo no estoy tan seguro que sea así. Y en esos países donde están volviendo a estos niveles, bueno, en algunos de ellos, Taiwán, Singapur, no fue muy fuerte el contagio. Es como que se hubiera retirado un poco el virus y ellos van volviendo a la normalidad. Con lo cual uno dice, bueno, ¿quién te dice el futuro sea así? Y por ahí dentro de 6 meses o 12 meses, acordamos de esto, recordamos esto como una enorme pesadilla y ya no hay más contagio. La verdad que no tengo la menor idea. Pero es un tema de debate y eso me gustaría dejarlo planteado. También a mí la primera reacción es decir, sí, evidentemente el transporte público debe ser un ámbito de contagio como lo es un gimnasio, que bueno, están todos juntos, ahí se van a contagiar. Pero ahí hay dudas. Así que bueno, hay un artículo muy bueno, si querés después te lo paso, Jorge, de la revista de Atlántico, una revista muy prestigiosa de la costa este de Estados Unidos, donde hace un análisis bastante cuidadoso de esto, y donde también advierte un poquito que hay que tener cuidado en demonizar tan fácilmente al transporte público, ¿no? Si hay evidencia, fantástico, pero si no la hay tanta, ojo. Dale, pasámelo, por favor. Gracias, bueno, José. Ya me lo anoto para no olvidarme. Muy bien. Tenemos una pregunta de Alberto Pochettino, siguiendo el orden. Sí. Primero, muy buena tu presentación. Muy buena tu presentación, José. A mí lo que me preocupa es que cuando salgamos de todo este periodo de pandemia, evidentemente nos vamos a encontrar con una estructura de transporte que me parece mucho más debilitada y que va a hacer falta un fuerte apoyo estatal. Yo pienso, por ejemplo, el transporte de pasajeros, ¿no es cierto? Hablaste un montón de los problemas ya que tenemos en la corta distancia, en el interurbano, etcétera, pero a larga distancia tenemos la desaparición prácticamente de la mitad de las líneas aéreas por el fracaso
que era esperado, por otro lado, de tantas compañías de low cost. Cayó la calidad del transporte en ómnibus porque ha habido un envejecimiento del equipamiento, porque no han, con la aparición de las low cost, las compañías de ómnibus han tenido muchos problemas, no han renovado equipamiento. O sea que nos vamos a encontrar con una situación mala. El tren a larga distancia no existe. Existen, qué sé yo, un tren a Rosario, un tren a Tucumán que tarda 24 horas, otro a Córdoba que tarda 2, etc. Y el transporte de cargas, bueno, no tenemos muchas posibilidades de un buen transporte de carga, qué sé yo, los modos así, los sistemas multimodales, qué sé yo pienso, camión hidrovía, por ejemplo, ¿qué tenemos? La hidrovía del río Paraná, nada más que puede traer cosas del norte, pero tren camión, no sé cuánto existe eso tampoco, y hay que muchas veces sacar la cuenta por el costo en carbono. Yo estuve viendo algunos artículos que en Europa que decían mandemos todo en tren y después repartamos en las cercanías en camión, no cerraban porque, claro, si todo depende de la distancia y de qué tipo de ferrocarril usás. Si vos usás un tren diésel, el costo en carbono es mucho más alto que si vos usás un tren eléctrico. O sea que hay muchos problemas. Y yo creo que acá nos vamos a encontrar con eso. No sé si con todas estas preocupaciones, digamos, todos estos problemas, que vamos a tener una salida muy, muy dramática en el transporte de la pandemia, en transporte público en general y de cargas. Sí, mis reflexiones. Primero, sí, el tema aéreo, bueno, había crecido mucho estos últimos años. Obviamente el transporte aéreo fue un gran perdedor en esta crisis en todo el mundo, ¿no es cierto? Con los ómnibus es un poquito más diverso el tema, Alberto. Los aviones, suponete, en los últimos años, no recuerdo los números bien, pero ponele que tomaron 3 millones de pasajeros más o 4, y los ómnibus perdieron 15. Entonces, no es el avión solamente el que le sacó al ómnibus de larga distancia, eso tiene muchísimo que ver el automóvil particular, en muchos viajes interurbanos, y también una serie de servicios nuevos que han aparecido, de combis, y en muchos servicios cortos, viste, de 100, 200, 300 kilómetros, viste, la gente en vez de tomar el Chevalier, para no ser su nombre, toma una combi del pueblo del que es amigo, viene a Buenos Aires a la mañana y lo vuelve a hacer. Hay sistemas alternativos que también han crecido mucho, ¿no? Sí, nosotros estos problemas en buena parte ya los teníamos, o sea, se agravan ahora un poco. En el transporte de carga creo que tenemos una oportunidad que a veces no la ven tanto las autoridades, pero nosotros tenemos un transporte de camión que hoy es más o menos, ponte en toneladas kilómetros, está cerca del 90%, 88, 89%, por ahí con datos que no son demasiado exactos. Y vos decís, bueno, si mejorara el ferrocarril y si usaras un poco más la vía fluvial, podrías tener unas mejoras, y el cabotaje marítimo también, ¿no? Por ejemplo, hoy el tráfico de Tierra del Fuego básicamente por camiones, son 3.000 kilómetros, ¿no? Bueno, si corrigieras esas cosas y después habría que ver cómo, hay formas, el camión en vez de ser el 90, sabe que va a ser el 80. Entonces, cuando uno mira esa realidad, decís, hagámoslo porque vale la pena, pero la verdad que todo lo que se puede hacer para mejorar la eficiencia, incluso la eficiencia energética y las emisiones al interior del transporte automotor, es importantísimo. Ese es un tema curiosamente poco estudiado. Es como que el transporte automotor de cargas, o sea, los camiones, por llamarlo de alguna manera, en todo el mundo hoy mueve más o menos el 75% de las cargas terrestres, y hay poco escrito, es poco estudiado. En ferrocarril tenemos océanos de tinta escritos en trabajo, y el camión se sabe poco. Hay muchas oportunidades de mejorar en los camiones, incluso ante temas de cambio de combustible. Me parece que ahí se va a abrir una agenda importante. Sí, pero tenés razón en tu mensaje principal, Alberto. Teníamos unos problemas y vamos a tener problemas un poquito más severos. Y vos decías también cómo, sobre todo en estos servicios que son esenciales para el transporte de la gente de menores ingresos, me refiero al transporte público o incluso al transporte de larga distancia en ómnibus, la gente de menores ingresos usa el ómnibus.
el Estado en otros países lo apoya. Y acá el Estado nuestro no va a tener mucha capacidad de apoyo, porque va a tener un problema general. Entonces, eso creo que el gran corolario de eso es que hay que evitar locuras, hay que tratar de afinar el lápiz y buscar realmente soluciones costo eficientes. No podemos desperdiciar un peso en esto, debemos ser cuidadosos. Bueno, si uno entra en detalle, hay un montón de cosas donde yo creo que hay que prestar atención, de las inversiones, de los subsidios operativos, de la forma de organizar. Te pongo un solo ejemplo. Nosotros en general en nuestro credo corriente y de todos los días decimos, bueno, el costo del transporte público es este, entonces en un cierto nivel. Una parte lo paga el pasajero, que es la tarifa, y otra parte la paga el Estado, que es el subsidio. Entonces, hoy subamos la tarifa para que el Estado pague menos. Bueno, no, pero el pasajero no puede que pague más el pueblo. Pero nadie se pregunta si el costo realmente es ese o no puede ser menos, ¿viste? Hoy un pasaje en tren debe costar, costo a nivel de costo, no sé, en suburbano, en Buenos Aires 120 pesos y el usuario paga 10. Bueno, está bien, vos podés decir, por ahí que pague 15 en vez de 10 y bajás el subsidio, pero ¿vale 120 o podría costar 80? ¿No? Y las líneas de ómnibus también, que estamos pagando subsidios. Están bien los recorridos, son recorridos óptimos, no tenemos posibilidades de optimizar un poquito eso, de poner la oferta en relación a la demanda, tener mejores coeficientes de ocupación, etcétera. Hay trabas, es difícil de hacerlo, sin ninguna duda, está lleno de intereses, pero me parece que es momento de justamente de pensar un poco más en estas cosas. No la hago más larga, dejemos con otras preguntas. Sí, muchas gracias, Alberto. Tenemos una pregunta más, varias preguntas más, perdón. Alberto Pacheco, ahora siguen en línea. Yo les pediría, por favor, si podemos reducir un poquito el tiempo tanto de la pregunta como de la respuesta, así todos pueden preguntar. Tenemos varios en lista, gracias. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la presentación, que realmente fue muy interesante, muy amena y muy interesante. Quisiera hacerle la pregunta sobre la primera parte, o sea, algo que no tiene directamente que ver con los cambios que se generarían a partir de la pandemia, sino de lo que usted dijo, a ver si lo entendí correctamente, que hasta el año, digamos, entre el año 2010, 2015, lo que se avisoraba para el futuro era un régimen, un sistema donde se trataba de desalentar el transporte individual, motorizado, los automóviles en favor del transporte público, y que a partir de ese año, más o menos del 2015, se cambió un poco la visión en favor de una reinvención del automotor mediante, bueno, la optimización del consumo energético, digamos, nuevas tecnologías para gestionar el movimiento, el pedido, la demanda, la oferta. Quería, sobre eso, usted lo presentó como una realidad que se daba, su opinión personal particular sobre lo siguiente. A mí me da la impresión, así viéndolo un poco por encima, que ese cambio que hubo, que usted dice que hubo, lo veo más de una forma negativa que positiva. Yo veo que eso lo único que resolvería sería, que admito que no es poco, el tema de la eficiencia energética, el uso de nuevas tecnologías, pero todo el resto de las cosas, en el fondo, me da la impresión que no terminan de solucionar los impactos negativos y los problemas que causa el uso del automotor como medio de transporte individual, ya sea la congestión, el uso del espacio es el mismo, cosas como el carpooling, que en realidad se podrían implementar ahora, y no sé si se lo hace con mucha énfasis, no sé si eso ocurriría a partir de nuevas tecnologías, ocurriría más en el futuro. Bueno, esa era una pregunta que quisiera, digamos, si usted pudiera ampliar un poquito sobre ese tema y su visión particular. La segunda es una cosa muy puntual, que quería saber si usted tiene alguna idea u opinión, que es algo que se estuvo por lo menos en los medios comentando en los últimos días o semanas, que es en zonas urbanas la implementación de las supermanzanas como forma de reordenar la movilidad en la escala más corta, en las distancias más cortas, en entornos urbanos. En particular, creo que en la ciudad de Buenos Aires, en algún nivel se estaría considerando eso. Quisiera saber si es posible su opinión. Bueno, eso, y muchas gracias nuevamente por su presentación. Bueno, gracias, Alberto. Voy a hacer caso a Roberto y tratar de ser breve. Creo que en el tema del automóvil, esta reinvención del auto, ¿no? ¿Viste ese título de
la Guerra de las Galaxias, dice el Imperio contraataca. Bueno, un poco me da la impresión que las automotrices de alguna manera revisaron el tema. Y lo que ellos proponen es básicamente el automóvil eléctrico, que es una cosa que ya técnicamente es una realidad, falta económicamente que se ajuste, pero está muy cerca, que sea autónomo, eso es un tema más complejo, ¿no es cierto? Y el autónomo no solo pensando que una persona en vez de, qué sé yo tengo un auto, en vez de tener un auto que yo lo manejo, yo tengo un auto autónomo, no, la idea sería que sean compartidos. Ese tercer aditamento realmente es el que verdaderamente produce el cambio. La idea es que sean vehículos de flota, probablemente más grandes que un automóvil común, que van subiendo gente en su recorrido, que se vinculó toda por el teléfono, y cuando han modelado esto, hay algunos estudios interesantes del International Transport Forum, que es una institución relativamente nueva que ve el transporte a nivel global, que es muy interesante, donde dice que esto realmente lo que tiene es una reducción de costos enorme, el impacto en la congestión es fuertísimo, o sea, la baja enormemente, no requiere estacionamiento, libera espacio público, en fin, a mí siempre me han parecido un poco exageradas las conclusiones, pero algo de eso debe haber. Entonces, creo que es un tema para ponerle atención, me parece que hay mucho cambio, si es que se lo hace de esa manera. Lo que pasa es que, claro, esto de si no se puede viajar juntos, si no puedes poner varias personas en auto compartido por el protocolo sanitario, sonamos, digamos, ahí se corta ese camino también, ¿no? Como igual que el del transporte público. Cosa que, bueno, el tema del carpooling en realidad existe desde hace décadas, no ha tenido mucho éxito, y sobre todo como hoy la gente, el tema de ese patrón de ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, de larga historia en la Argentina, hoy no es tan así. En las sociedades más prósperas la gente va a un lugar, pero después va a otro, después va a otro. Entonces combinar los viajes con el vecino para que vamos a ver, es cada vez más difícil, ¿no es cierto? O sea que no ha tenido mucho éxito el tema de supermanzanas, que vos decís, sin duda, eso te lleva a ver cómo la organización de la ciudad que da origen a los movimientos, es muy importante. Eso justamente es actuar también un poquito sobre la demanda y sobre el uso de la calzada. Yo no tengo una opinión muy específica, pero me parece que es un camino que está en la buena senda eso, y que ese tipo de cambios en las ciudades es muy importante. En última instancia, la verdad que la política de movilidad en un ámbito urbano, con la de organización de la ciudad y sobre todo con los planes de vivienda, tienen que estar combinadas. En los últimos años ha habido ejemplos en todo el planeta de amplios planes de vivienda social, alejadísimos de las ciudades, que generan unos problemas de movilidad que son insolubles. Hoy hay que mirar esas cosas en forma conjunta. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta y rápida respuesta. Salvador Gil. Sí. Hola, José, muchas gracias por la charla, muy linda. Te quería preguntar algo respecto del transporte pesado, el transporte de carga. La posibilidad del reemplazo del gasoil por gas natural licuado, el GNL, y en particular dado que Argentina tenemos dos ventajas interesantes. Una, la extensión de las redes de gas natural que son muy grandes en Argentina, una de las más grandes del mundo, y por otro lado tenemos recursos muy importantes como son Vaca Muerta. Por otro lado, el gas no solamente produce menos emisiones de CO2 en la combustión, y además es un combustible que lo tenemos acá, no tenemos mucha, en gran medida el gasoil que usamos es importado, ¿no? Hay dos preguntas. Una, ¿cómo ves esta posibilidad o se analizó en Argentina? ¿Sabes que hay alguna cosa que se está analizando sobre esta alternativa? Y segunda, si sabes alguna experiencia en algún otro país sobre movilidad de transporte pesado usando gas natural licuado. Sí, totalmente. Primero, este jueves va a haber un evento, si querés, Salvador, después te mando la invitación, que lo organiza la FADEAC, que es la Federación de las Empresas Grandes de Transporte Automotor. Vienen trabajando en esto, justamente va a exponer gente del Enargas. El tema se ve venir claramente. Primero, hoy ya hay camiones preparados con motor específico a gas. Segundo, hay posibilidad de mezclar gas con gasoil, o sea, lo que se llama el sistema dual, en el cual inyectas un poco de gas junto con el gasoil en el mismo motor diésel,
sin bujía, digamos, esa cosa, y eso te permite un cierto ahorro. Esa es una línea de trabajo. Y la otra, ahí hay muchísimo potencial. En general, lo que se ve es gas licuado, sobre todo en distancias largas, y un gran potencial para el gas comprimido en los movimientos urbanos. No te olvides, en el consumo energético, la distribución en las ciudades consume muchísimo, y hay muchos vehículos nafteros, incluso, ¿viste? Esa F100 de hace 40 años, bueno, es impresionante lo que gastan y lo que emiten. Ahí hay toda una oportunidad de mejorar. Entonces, el gas, sin duda. Y el otro punto que están viendo también los transportistas con énfasis es, bueno, es el uso del biocombustible, ¿no es cierto? Incluso con camiones preparados exclusivamente para usar biocombustible, o sea, no mezclándolo. De hecho, creo que lo que van a mostrar es con telemática el seguimiento de 2 camiones, uno que funciona con gasoil y otro con biocombustible, y ver los dos, cómo funcionan, cuánto emiten, medir una serie de cosas. Y bueno, y todo esto también con la idea de evitar la importación de gasoil, claramente. Mira, yo creo que una de las debilidades que ha tenido el enfoque hasta ahora de la relación transporte y cambio climático es que está bien enfocar en forma conjunta esas dos cosas, pero hay que atarla también a la política energética. Es muy importante eso. Creo que has dado en el clavo, ese es un tema de muchísima... Cuando pienso en soluciones costo eficiente, apropiadas a estos tiempos, esa justamente es una. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos el turno de Adrián Botana. Sigo agradeciendo preguntas y respuestas rápidas. Muy bien. Primero, me coincido con todos. Gracias, José, por la presentación, que es muy didáctica y muy clara. La pregunta básicamente es rápida en función de los datos de movilidad que tenías de Google. Si tenías información sobre algún otro núcleo también metropolitano, como para tener una comparación con los números que tenemos en el AMBA. Y la otra parte de la pregunta es si ya hay alguna evaluación del impacto de la vuelta a esta nueva normalidad que están teniendo algunos núcleos urbanos en Europa. Sí, cómo no. Primero, con respecto a las fuentes, esos datitos, esa paginita que yo puse de Google, hoy uno entra en Internet y la tenés para países y ciudades del mundo, muchísimos. No digo que todos, pero muchísimos. Ahí podés comparar, se puede bajar la información, realmente eso es muy amplio. Respecto a cómo van volviendo los transportes públicos a la normalidad, el metro de Madrid hoy debe estar más o menos por la mitad de lo que era antes. O sea, están saliendo. Los que están más adelantados son los de Asia. ¿Pero por qué? Porque la pandemia ocurrió antes allá también. Entonces, hoy ellos están ya en esos niveles que te decía del 70%, 80%, y en los países donde fue menos severa la pandemia, donde no tuvo tanto impacto como acá, como decía el caso de Taiwán o Singapur, es un poco más arriba todavía, ¿no? En Europa vienen corriendo atrás, pero ahora que están abriendo, desescalando, como llaman ellos, ya están más o menos cerca del 50%. Muy bien, muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta más de Facundo Frey. Si está por ahí. Facundo Frey. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias por la conferencia, muy buena. Sí, en parte ya creo que fue contestada. Mi duda era algo lo que planteó Alberto Pochettino sobre cuáles son los desafíos del transporte interurbano para lo que se viene. Por el agotamiento del modelo low cost, digamos, hoy día las aerolíneas privadas están en la cuerda floja en el mundo y en Argentina en especial. El transporte interurbano automotor está en una crisis que viene siendo alargada durante unos años, y el transporte ferroviario interurbano prácticamente no tiene proyección de ampliarse y está en un nicho muy grande. Esa es la consulta. Gracias. Gracias, Facundo. No solamente algún comentario. Sí, las aerolíneas hoy están todas complicadas, y en la Argentina también. Realmente nosotros tuvimos expansión en los últimos años. Bajo modelo low cost fue algunas, otras no eran low cost. Tal vez, en mi punto de vista, un poco apresurado todo, y demasiadas líneas. Este mercado tal vez no da para 5 empresas, ¿no es cierto? Pero también es bueno que haya un poco de diversidad, y bueno,
Hoy que lo de empresa testigo está de moda, en estos casos no es malo, ¿no? Veremos cómo se recupera. Para nosotros el transporte aéreo es importantísimo en la Argentina, para el turismo, para el desarrollo productivo. Y en los ómnibus de larga distancia hay que reinventar, ahí hay que cambiar los marcos regulatorios, permitir que haya más transbordo. Me parece que hay que hacer una revisión generalizada, porque las líneas aéreas en su mejor momento te unen, no sé, 40 centros urbanos del país. El autotransporte de pasajeros, o sea, los ómnibus de larga distancia, 850 centros. Si vos ponés mejor transporte aéreo, no sé, por decir algo, a Posadas, y bueno, probablemente haya menos líneas de ómnibus que vayan de Buenos Aires a Posadas. Pero el que tiene que viajar a Gobernador Virasoro, que está en el medio, que era la parada intermedia, ese, ¿qué pasa? ¿Viste? Entonces, por eso la capilaridad que tiene el autotransporte es sumamente importante, hay que pensarlo. Yo creo que la tecnología hoy puede abrir muchos caminos en eso. Me parece que hay que explorar y hacer como una revolución en el tema del autotransporte de pasajeros de superficie. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. No tenemos más preguntas del público, pero si me permitís, quería hacer una pregunta justo a continuación de lo que estabas comentando recién, respecto a una revolución en el transporte público. ¿Existen planes o programas que contemplen esa posibilidad? Porque muchos de los comentarios que tuvimos hasta ahora, digamos, siguen tratándose de alternativas en las cuales se continúa usando hidrocarburos, sea gas, que es mejor que usar gasoil, pero sigue siendo hidrocarburo. A ver si existen algunos planes que lleven a replantearse o a ver cómo podemos resolver el problema del transporte público en ciudades tan grandes como las que hay en Latinoamérica. Porque a veces tenemos tendencia, por alguna de las preguntas que escuché recién, a compararlo con Europa. Pero las ciudades en Latinoamérica son mucho más grandes que las ciudades europeas. Además, el nivel de ingreso económico es muy diferente y me imagino que lleva a problemas muy distintos. Por eso mi pregunta es, ¿tenés conocimiento de la existencia de planes que generen un cambio total de paradigmas, una revolución muy profunda, tanto en el uso de combustibles como en el diseño de rutas de transporte, como en el diseño de ciudades o algo por el estilo? Mira, dos temas. Primero, con respecto al tema del cambio de combustibles, el transporte público, dentro de lo que es tanto el consumo de energía como la emisión que genera, no es tan grande en las ciudades. Por eso, suponete, hay muchos planes en muchas ciudades de poner ómnibus eléctricos. Cuando vos haces las cuentas de lo que eso implica en la reducción de gases de efecto invernadero, es bajo. Lo que es cierto es que tiene un efecto de demostración importante. Sin duda, planes un poco hay, en la Argentina se ha venido trabajando eso, no en una forma muy organizada. En el gobierno anterior, entre el Ministerio de Medio Ambiente, la energía, el de transporte, no había mucho así un diálogo con la fluidez que tendría que haber en estos casos, ¿no? Pero sí había alguna idea de hacer cosas. El vehículo eléctrico claramente está por delante. Lo que pasa es que el vehículo eléctrico implica un recambio de unidades muy grande. Si vos tuvieras que cambiar, tenemos 15.000 colectivos en la ciudad de Buenos Aires, tenés que cambiar los colectivos eléctricos, que además es caro. ¿Quién lo paga eso? Ahí hay un tema. Por eso yo, un poco en el sentido que decía Salvador, tal vez si uno puede, utilizando un poco más de los equipos que hay, ¿cómo se llama? Tal vez haya algunas soluciones para el corto plazo. Me da la impresión que probablemente esto requiere una agenda en dos tiempos. Una agenda de corto plazo con soluciones más costo efectivas y que no requieran mucho capital, y tal vez unas soluciones un poquito más profundas más adelante. Ahora, esto te lleva a una cuestión, Roberto, es, bueno, ¿y quién planifica todo esto? ¿Quién hace todos estos planes? Digamos, porque ahí uno dice, bueno, ese es el rol del Estado. El Estado tendría que tener políticas públicas a eso, anticiparse a lo que ve, atajar todos estos problemas y proponer soluciones estructuradas, unas cosas antes, otras más adelante, tener una línea. Y la verdad que nosotros no tenemos un Estado que haga eso. Mira, yo
Empecé a trabajar en el Estado hace 45 años, fue mi primer trabajo profesional y lo he seguido de cerca, el área de transporte del Estado argentino, en casi medio siglo. Y te digo la verdad que ha retrocedido enormemente. No tenemos pocas capacidades profesionales y lo poco que hay no se coordina. Y yo veo también que no se respeta un poco la profesionalidad en estas cosas, ¿no? En otras áreas de gobierno por ahí un poco más, no sé si mucho más, pero un poco más. Pero en estas áreas no. Entonces, bueno, se ponen funcionarios, gente con buena voluntad, etcétera, pero que no hay líneas técnicas estables con conocimiento como el país debería precisar. A mí me parece que nosotros tenemos una restricción financiera, ya lo dijimos varias veces en la charla de hoy, pero también tenemos una restricción institucional muy seria. Y bueno, un poquito de recursos humanos, que ahí la universidad puede hacer mucho. Pero ese tema institucional, si uno no toma conciencia de que estamos mal, estamos complicados, ¿no? Yo creo que ahí tendría que haber... yo soy más partidario de los grandes diálogos, de ponerse de acuerdo, de establecer políticas de Estado, de darle profesionalidad a las áreas de Estado. Si no, realmente se complica. Así como estamos, vamos improvisando y vamos a lo golpe. Es un poco personal la opinión, no escapa un poco al panorama político, pero la verdad que yo lo veo así. Me parece que hoy no tenemos un instrumento en el Estado con capacidad de pensar y de impulsar las políticas que nos hacen falta. Bueno, muchas gracias, José. Acá simplemente quería resaltar un comentario que hace Salvador Gil a raíz de lo que estuvimos discutiendo recién, que dice que, ojo que el 65% de la electricidad en Argentina se produce con gas natural con una eficiencia del 50%. Y un vehículo eléctrico en Argentina es un vehículo a gas, ¿no? En cuenta, ¿cierto? Sí, bueno, muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, José, damos por finalizado acá, porque si nos hace demasiado largo, seguramente va a haber miles de preguntas más, pero bueno, en algún momento tenemos que finalizar. Muchísimas gracias nuevamente. Y los invito, aplaudimos a todos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Varios amigos que veo acá en la pantalla. Y bueno, que tengan todos un buen día. Muy bien, muchas gracias. Y por mi parte los invito a todos para el seminario del próximo martes, que va a estar a cargo de Mariana Tautino sobre identificación de servicios ecosistémicos en las sierras de Guasayán, en Santiago del Estero, utilizando una metodología participativa. Mariana es una nueva investigadora del 3IA que cuando pasemos a modalidad presencial se instalará en nuestro instituto bajo la dirección del doctor Rubén Quintana. Como ven, los temas que tenemos son muy amplios, así que ahora pasaremos de transporte a temas de ecosistemas y ecología. Así que están todos invitados para el próximo martes. Les mando un saludo y que sigan bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto. Saludos. Hasta pronto, chao.